Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible y particularmente hoy estaremos hablando, diría yo que en muchas partes pudiera ser como un tema de moda, aunque es ya ancestral esta práctica y de otra forma, pues todos los que están siguiendo estos episodios de Ineludible siempre estamos buscando algo que nos ayude a complementarnos, que nos ayude a sanarnos, que nos ayude a desarrollarnos en diferentes aspectos y hoy particularmente vamos a hablar de un tema diría psicológico, emocional, metafísico y también, por supuesto, emocional para poder valernos de lo que Pachamama ha ofrecido y que a través de los años, a través de los descubrimientos, personas dedicadas, entregadas al conocimiento ancestral de sus vidas, de sus ritmos, de sus tiempos y sobre todo unificados a Pachamama, han encontrado dentro de esta exploración diferentes metodologías para poder abastecernos, para poder ayudarnos de lo que esta madre nos ha dado para encontrarnos en nuestro propio camino. Y justamente el día de hoy tengo un tema importante que sé que te va a gustar porque parecería que es un tema que, como lo mencioné al principio, es nuevo, pero en realidad tiene mucho tiempo y es hablar de la medicina del rapé, que también es conocida como tabaco sagrado y esto es una forma, digamos, medicinal tradicionada usada por varias culturas indígenas, digamos, en América del Sur y otras partes del mundo también, pero principalmente en la región amazónica, y consiste básicamente en la inhalación de un polvo de plantas trituradas generalmente a base de tabaco, combinado con hierbas medicinales, y para esto quiero presentarte al invitado especial del día de hoy, quien por supuesto ya tiene un rato caminando, tiene un rato experimentando, tiene un rato trabajando con el uso del rapé, y es el maestro Víctor Silva, a quien inmensamente agradezco el que hayas aceptado la invitación, aún sin conocer prácticamente el trabajo que venimos haciendo. Dice sí, eso es maravilloso y lo agradezco como tú o todos los invitados que deciden participar y compartir sus conocimientos. Así es que, Víctor, bienvenido seas en Eludible. ¿Cómo estás? Muy bien, hermanito. Aquí también muy agradecido después de escuchar lo que haces, que me encanta. Un saludo a toda la gente de Ineludible, aquí con toda la disposición de responder las preguntas que nos vayan surgiendo, de ir aclarando las cosas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Siempre empiezo mis podcasts con una pregunta particular. O sea, antes de entrar a hablar, digamos, de el rapé o de tecnicismos y demás, me gusta siempre como tocar la parte humana del entrevistado o la entrevistada, porque mira, muchas de las personas que llegan a esta plataforma están viviendo algo, están sufriendo algo, están padeciendo algo o quieren expandir algo. Y quiero preguntarte, ¿hubo algo en tu vida, algunos sucesos en tu vida que te llevaron a tocar fondo, sabes, que te llevaron a estos momentos de agonía o tristeza, enfermedad y que de repente en tu desesperación o en tu búsqueda hacia la luz fuiste encontrando herramientas y las fuiste labrando hasta hacer lo que ahora haces? Uf, pues la verdad, pregunta que no me habían hecho, pero sí, ¿sabes? O sea, no sé, como que la vida me había guiado a producir, producir, producir. Yo vivía en Ecuador, eh, me dediqué mucho tiempo al negocio de exportar madera, lo cual me hacía estar siempre fuera de casa. Yo tengo tres hijos y yo vivía viajando por el país buscando madera para exportar, casi nunca estaba, me estaba perdiendo mis hijos. Y llegó un momento en que crisis de pareja, me separé y esto me llevó como a, como dices, tocar fondo y a buscar alguna manera y empecé un proceso personal que tú debes conocer muchas de las técnicas del trabajo que haces, pero empecé con Gestalt, constelaciones familiares, empecé a estudiar de todo, hice muchas formaciones. Yo ya en mi juventud había como acudido a las plantas sagradas, a la ayahuasca, sobre todo a yajecito, y en esta tristeza que estaba atravesando, en este movimiento tan brusco, fue en México
que me reencontré con el rapé desde un lugar muy diferente y sí siento que, como te digo, en mi juventud ya había hecho bastante yagé, pero no estaba preparado y fue ya ahorita, ya adulto, con 3 hijos, que reencontrarme con las plantas fue desde un lugar diferente, tal vez con la madurez necesaria para comprender lo que estaba buscando, no desde un lugar de escape, sino de un lugar de autoconocimiento que pude entenderlas y bueno, ahí inició un camino nuevamente, pero sí fue el darme cuenta que el estar como en este loop de producir dinero y esto llevarme a perder lo que es la familia, entender que por ahí no era el lugar, me llevó a lo que ahorita hago desde un lugar muy diferente, con mucho amor y bueno, en lo que estoy ahorita. Decías que ese recorrido, varios caminos, dentro de ellos constelaciones familiares y terapia Gestalt, y bueno, siempre en los invitados hago esta pregunta también peculiar, ¿no? De todo lo que viviste y probaste, experimentaste, desarrollaste, caminaste, ¿qué te hizo enamorarte o qué te hizo hacer clic particularmente en este caso del rapé? Porque obviamente las otras prácticas también tienen su lado hermoso, su lado maravilloso, pero ¿qué exactamente fue lo que te enganchó, te enamoró, te hizo caminar, recorrer ese camino para decir el rapé fue el que realmente hizo este clic importante en este camino? Pues sabes que yo creo que es más bien un conjunto, porque sin una herramienta no hubiera podido darme cuenta de otra. Yo en este afán que andaba necesitaba, por ejemplo, la confrontación de la Gestalt para poder hacer un alto en el camino desde una confrontación muy fuerte, ver todo lo que arrastra el linaje familiar, o sea, como todo este aprender hizo poder eh, ver las medicinas y entenderlas desde un lugar diferente. Y claro, ya el trabajo con el rapé, que es una introspección, pues tal vez el rapé lo que me hacía era lograr más fácil el trabajo que hacía con las otras herramientas, porque es mucha introspección donde la mente no te está haciendo ruido, donde la mente no está con toda tu historia personal llenándote como de engaños y enredos y juicios y prejuicios desde lo que hemos vivido, sino que la mente está en silencio y logras observar realmente lo que es tu vida en este momento, qué es lo que debes trabajar, hacia dónde debes dirigir el camino, sí, es como ahorita estoy trabajando este tema con las lealtades familiares, sí, bueno, entonces, pero es como la unión de una cosa con la otra. Y dime, para entrar entonces de lleno en lo que es el tema central del día de hoy, mucha gente puede acudir a redes sociales, puede acudir a internet y de repente hacer una búsqueda y poner qué es rapé y obviamente uno se encuentra diferentes definiciones, pero me gusta preguntarle al invitado para él, o en este caso para ti, exactamente de acuerdo a tu experiencia para ti, qué es, cómo defines el rapé. El rapé en esencia es una base de tabaco, ¿sí? El tabaco acompaña lo que es el rapé y es una base de tabaco que va de un 30 máximo a un 50% de tabaco y esto lleva siempre una planta que hace como de elemento alquímico, que hay varias, pero las que más se usan se llaman Pau Pereira o Murici, y otra planta, ¿sí? Entonces es como el tabaco, la otra planta y las que las unen las dos. Si no, serían 2 plantas diferentes que no hay una alquimia. Eso es el rapé, son como mínimo 3 plantas, ¿sí? Entonces, este es el rapé de la Amazonía, ya hay otro tipo de rapés, porque rapé es la palabra por la que se conoce al tabaco molido, ¿sí? Es una palabra en francés. Entonces encontramos la osca y también encontramos rapé sin tabaco, pero en esencia es tabaco con otra planta. ¿Y qué nos puedes decir al respecto del rapé? Es decir, bueno, ya nos comentaste ahorita qué es, cómo lo defines y cuál es su uso, para qué lo hacen, para cuál, digamos, cuáles son los caminos que se van recorriendo y que son necesarios o complementarios para usar esta medicina. Mm. Bueno, lo primero es como comprender que rapé es el nombre común que se le da a varias medicinas. Eso para mí es de lo más importante que las personas que estamos o hemos caminado en este mundito o en este caminito del rapé deberíamos comprender.
viene la misma presentación, se utiliza de la misma manera, pero son medicinas diferentes. ¿Sí? No es que sea una más fuerte que otra, que eso también cuando iniciamos es lo que buscamos, tal vez quiero que sea más fuerte, quiero sentir más desde esta hambre del sentir que tenemos los seres humanos, entonces tal vez queramos una experiencia más fuerte, pero no se trata de que uno sea más fuerte que otro, sino que son diferentes medicinas. Yo lo que trato de hacer la analogía es diciéndote, tú puedes encontrar una pastilla para el dolor de cabeza y una pastilla para la gastritis. Ambos son pastillas, vienen en la misma presentación, ambas te las tomas, pero si tú te tomas la pastilla para la gastritis y lo que te está doliendo es la cabeza, pues no estás haciendo nada, ¿no? Entonces es entender que son diferentes medicinas que se utilizan igual, vienen en la misma presentación, pero entonces ahí está también parte de nuestro trabajo, que es saber qué es lo que quiero trabajar, como en qué estoy en este momento. Si tengo un tema de amor propio, pues debo usar un rapé que me ayude a trabajar el amor propio. Y así cuando me preguntas para qué nos sirve el rapé, pues el rapé nos sirve, hay rapés para todos. Yo creo, yo debo haber conocido más de 200 rapés y yo creo que no debo ir ni en la mitad de la cantidad de medicina de rapés que hay, porque aunque hay rapés generales, si tú encuentras Paricá de la comunidad Junicuin, Paricá de la comunidad Cachinagua, hay otros que los Cachinagua solamente tienen ellos, hay otros, sí, o sea, cada comunidad tiene unos que son particulares, entonces deben ser demasiados rapés los que hay. A modo general, te puedo decir que el rapé lo que nos ayuda es a limpiar físicamente, a limpiar lo que son las vías aéreas, ¿sí? Nos quita todo lo que está aquí, todo el moco que está aquí, que se va petrificando a través del tiempo, como la sinusitis y esto, él nos ayuda a despejar las líneas, las vías aéreas. Su forma de aplicación hace que la glándula pineal se vaya descalcificando, ¿sí? Que se nos vaya desbloqueando y podamos sentirla más, sentir más la intuición, ver más. Y lo más importante, como el beneficio más bonito de todos, es que pone la mente en silencio. No te pone la mente en silencio por 10 minutos porque pues sería maravilloso y nos iluminaríamos, pero para mí es mi forma de verlo es como marcar la X en el mapa, ¿sí? Porque tú escuchas cualquier filosofía oriental sobre la meditación y te dicen que que nuestro objetivo último es tener la mente en silencio y tratamos, pero si nunca lo hemos experimentado, pues no sabemos qué es lo que tenemos que lograr. Pero cuando tú lo experimentas con el rapé, ya sabes a dónde tienes que llegar con la meditación, ¿sí? Ya marcaste la X en el mapa. Y de ahí para allá, pues todos tenemos trabajo para hacer y de ahí direccionamos el rapé. Estoy atravesando por esto, pues hago este rapé, como te digo, y así. Hay dentro de todo este camino, obviamente, y sobre todo en el podcast que he entrevistado a varias personas, se utiliza mucho el término medicina y sobre todo también llega gente nueva al podcast en donde pues estamos o están con la ideología, sabes, de la medicina convencional y de repente Ujú. cuando pasamos a este rubro del término medicina o la medicina del rapé, quisiera preguntarte por qué se le llama medicina y si es la respuesta que cura, sobre todo para las personas que son nuevas en el tema y de repente entran y es como tabaco, medicina, cura. ¿Cómo puedes definir por qué se llama medicina y qué cura? Bueno, ahí, ¿qué te podría decir? Yo creo que la palabra medicina es antes de lo que son los médicos, ¿sí? Lo que son las plantas sagradas o todo lo que es la medicina botánica, lo que se curaba con las plantas era medicina para nuestros ancestros porque se utilizaba para curar, ¿sí? Ahora, saber que a, antiguamente se creía más... en lo que estamos volviendo a creer ahorita, ¿no? Que es que el cuerpo no es más que la representación, es como el tablero en el cual nuestra alma, por decirlo de alguna manera, se logra expresar, ¿sí? Entonces, por eso las medicinas ancestrales están más enfocadas en tratar el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, más allá del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, todas estas medicinas lo que hacen es trabajar sobre nuestro cuerpo energético, entonces encontramos el cambo que trabaja sobre los 7 cuerpos, encontramos la ayahuasca, todas estas medicinas lo que hacen es tratar de que
sanemos nuestro cuerpo energético y una vez que sanemos nuestro cuerpo energético, emocional y todo esto, pues nuestro cuerpo físico ya no va a tener que dar representaciones de nada y por ende va a sanar. Ya llegó la medicina alopática y lo que ha hecho para mí es como tratar de tergiversar las cosas porque lo que hace es tratar el síntoma, que es totalmente contrario a lo que hace la medicina indígena y la medicina ancestral, que es no se enfoca para nada en la forma es indiferente en lo que significa el chamanismo. En el chamanismo o en lo que es una forma de hablar de la medicina indígena, tradicional indígena, que también occidentalmente lo llamamos chamanismo, es trabajar con el fondo. Y la medicina alopática ahorita occidental lo que hace es trabajar la forma, porque la forma está el síntoma, que es como lo que te digo, si vemos el cuerpo como un tablero donde el alma nos envía una señal como lo que tienes que trabajar es esto, y tú te tomas una pastilla, lo que haces es borrar el tablero, pero el alma sigue tratando de dar señales, pero tú ya no le diste, no le quitaste su forma de expresión y lo que hace el alma es enfermarte más para que lo escuches. Entonces es como un círculo vicioso del cual no salimos. Ya de ahí en terminología, pues yo creo que cómo poderle decir a la gente que una palabra, no, ahí no sabría cómo expresarte, sino más bien que un término fue, si vamos a cogerlo, yo creo más en la medicina como una palabra ancestral que han adoptado ahorita y entonces se han apropiado de ella para algo que realmente no es, porque medicina debe ser lo que te sana y la medicina de ahorita no te sana, sino que te esconde. Entonces yo más bien le invitaría a la gente a que crean más que la medicina es la medicina tradicional que la medicina alopática. Sí, es interesante porque sí ha sido un tema en el que cuando lo he tocado en algunas entrevistas, de repente en los comentarios de los podcasts suele ser como, pero medicina, o sea, si yo tengo un problema de colon, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo lo que sea, para mucha gente genera como esta vida de que, ok, entonces voy a probar rapé para sanarme, ¿no? Y ahí también creo que cae mucho, no sé si estés de acuerdo, hermanito, pero creo que también cae mucho ahí los hábitos que está llevando la persona, la forma de vida, la calidad de vida y el cómo estás implementando en tu vida diaria esos usos medicinales, llámale por la medicina convencional, homeopática o por supuesto por la medicina tradicional indígena. Cuando uno aprende a identificar cuáles son los patrones de conducta que están teniendo y para qué lo estás usando y bajo qué contexto lo estás creando, creo que eso lleva una gran diferencia en el proceso, llamémoslo de curación o sanación, en donde para mí también, al igual que tú, si realmente debería o debiese haber una auténtica sanación, es desde el origen, desde la raíz que lo está causando. Y estas medicinas van a la parte justamente energética. Desde este punto quiero preguntarte lo siguiente, ¿cuál tú crees que es la importancia entre el tabaco y la espiritualidad en las culturas indígenas para crear este resarcimiento de enfermedad, si es el caso? Sí, esa pregunta me encanta porque así como la palabra medicina se la han apropiado, el tabaco también cuando nos conquistaron lo que hicieron fue, que la palabra no me gusta, pero bueno, cuando vinieron aquí los españoles y se llevaron como todo este conocimiento entre las cosas que se llevaron fue el tabaco y este tabaco que para nuestros ancestros es el abuelo, si tú hablas en las diferentes comunidades, ellos le atribuyen todos los descubrimientos. Empezando porque tú les preguntas la ayahuasca, que es una liana mezclada con las hojas de un árbol entre miles de árboles que hay en la selva y ellos te van a decir que fue el tabaco el que les dijo, coge esta rama y estas hojas y mézclalo. O sea, hay una trascendencia porque claro, nosotros como occidentales nos dicen tabaco y tal vez los que hayamos visto una planta nos logremos imaginar las hojas o tal vez las flores que son bien bonitas o si no nos llega a la mente un puro o de pronto un cigarrillo. Pero para las comunidades o para las personas que trabajan, para nuestros ancestros, el tabaco es un espíritu y es de los espíritus más sabios. Y este espíritu lo que ha hecho es guiarlos, o lo que hizo fue guiarlos a través de conocerse, conocer la selva, tratar de solucionar sus cosas. Entonces puede que los españoles cuando se fueron se llevaron la planta en sí, pero el espíritu quedó aquí.
Y la planta en sí lo que hicieron fue modificarla genéticamente para hacerla más adictiva, pero menos fuerte, porque el tabaco es una planta que físicamente es muy fuerte, ¿sí? Entonces, eh, que sepamos que el tabaco indígena es muy diferente al tabaco que podemos conseguir de las grandes tabacaleras, es muy diferente. El tabaco original amazónico no ha sido modificado, entonces es demasiado fuerte que sepamos. Por eso es que cuando dicen que si el tabaco, que si el rapé puede crear adicción, tal vez el rapé que se ha hecho en Europa o que se ha hecho en Estados Unidos, que fue el que se llevaron los españoles, que es tabaco puro, hecho con estas variedades de rapé, de tabaco que te digo que han sido modificadas genéticamente para que físicamente no sean muy fuertes, sí son adictivas, pero el tabaco, el rapé que viene de la Amazonía, que es hecho con estas variedades, si tú haces demasiado, el mismo se va a proteger y el malestar no tiene cuento, ¿sí? Entonces, diferenciar que son dos cosas diferentes. Se llevaron una planta que trataron y modificaron genéticamente, pero aquí quedó el espíritu, ¿sí? Aquí cuando tú hablas con un taita, con un payé o con un mayor, como lo quieras llamar, cuando te habla del tabaco no te va a hablar de la planta, ¿sí? Tú vas a escuchar como si estuviera hablando de la planta o tú lo puedes ver como sea, pero él está hablando de un espíritu al cual le rinde todo el respeto y es su maestro. Entonces son como concepciones diferentes. Es importante que expliques esto. Yo sé que para ti puede ser muy obvio, pero bueno, yo también ya tengo un ratito en el camino y me ha tocado escuchar comentarios en donde la gente que es, te digo, nueva completamente en todo esto dice, entonces puedo llegar a mi casa y agarrar un tabaquillo normal de caja de cigarros de Marlboro, lo trituro y me lo puedo echar a las fosas nasales. Es importante saber las diferencias entre el tabaco, como lo estás compartiendo ahorita, y sobre todo la parte comercial que está totalmente distorsionada, que está totalmente prostituida, que nada tiene que ver con el aspecto medicinal. Y obviamente, pues la intención en este podcast es poder como detallar exactamente las diferencias entre unos y otros que lo acabas de mencionar ahorita. Justamente quiero preguntarte, ¿cómo puedes diferenciar entre un buen tabaco o el tabaco, digamos, de la selva a un tabaco comercial que, digamos, si somos nuevos sobre el camino, cómo poder diferenciar la textura o que es un buen elemento para poder hacer uso medicinal de este? Mm. Bueno, ahí por ejemplo tocas un punto que es muy importante para mi cosmovisión personal, ¿sí? Y es que aunque las medicinas no tienen un dueño, sí tienen un linaje y un territorio, ¿sí? La madre tierra en su inmensa sabiduría, o sea, como la madre que nos ama a todos los seres humanos por igual, dio las diferentes herramientas donde ella le pareció que iban a ser mejor aprovechadas. Entonces a Oriente les dio la meditación y aquí en Occidente nos dio infinidad de plantas sagradas, entre ellas el tabaco. Y esto lo puso en ciertas culturas, culturas que a través de los años, de los siglos, llevan socialmente, culturalmente, en los genes, llevan la sabiduría para hacer la medicina. Entonces yo en ningún momento puedo aconsejar a la gente como que llegue, así consigan el tabaco que hagan la medicina, ojalá accedan a la medicina respetando el linaje y el territorio. Entonces, si la madre tierra dijo que esta medicina se daba en Brasil, pues ojalá venga de Brasil y hecha por un payé, ¿sí? Ahora que no hay forma, que lo que sea, que tú quieres hacer, lo que sentiste el llamado, bueno, no, el tabaco de cigarrillo no lo usen nunca. El cigarrillo, como les estaba explicando ahorita, en el tabaco, uno de los alcaloides que se busca es la nicotina, que tiene como que su nombre está muy prostituido. Escuchamos nicotina y ya de una nos llega la imagen de cáncer o de una cantidad de cosas. La nicotina es altamente adictiva, ¿sí? Eso es lo que buscan las tabacaleras, aunque tiene muchos beneficios para el cuerpo, pero en altas concentraciones lo que hace es que sea muy adictiva. Entonces lo que hicieron las tabacaleras es coger la variedad de tabaco que más nicotina tenía, pero que más suave era para el cuerpo, porque la nicotina también es muy fuerte, muy, muy fuerte. Es que si tú no tienes la experiencia y te fumas un solo cigarrillo de un tabaco mapacho, vas a vomitar por 5 o 6 horas sin parar, ¿sí? Porque el cuerpo rechaza esta cantidad de nicotina,
porque las plantas se cuidan solas. Algo que tenemos que tener claro es que las plantas sagradas se cuidan solas. Ellas no quieren, son como las herramientas de la madre tierra y la madre tierra no quieren ni que nos hagamos adictos, ni que nos echemos a perder. Somos los seres humanos que hemos cogido estas herramientas y las hemos procesado para hacerlas más adictivas, para hacerlas un negocio. Entonces, bueno, no sé si con esto te respondo tu pregunta. ¿Cómo saber si un tabaco es de buena calidad? Qué difícil, ¿sabes? Qué difícil porque el tabaco ya cuando llega a tus manos ya está seco, ya está fermentado. Tal vez si lo cultivas, eso te podría decir. Tal vez si tienes tu plantita de tabaco, ahí puedes tener la certeza de que el tabaco es de buena calidad, pero no te aconsejo ni coger, por más de que tú estás en Estados Unidos, de que tú compres el mejor puro y digas lo voy a tostar y lo voy a secar, yo te diría que mejor no. No, y sobre todo también, ¿sabes por qué? Porque, digo, está de moda acá, no sé si allá también, pero acá puedes ordenar por Amazon y por eBay, por estos lugares, ya no nada más tabaco, o sea, puedes ordenar rapé, puedes ordenar ayahuasca, puedes ordenar bufo, o sea, es muy arriesgado y muy atrevido el de repente entrar tan fácil a estos lugares y, ¿sabes qué? Voy a pedir un tan porcentaje, un kilito, gramos, yo no sé cuánto Ujú. de tabaco, ¿no? Por eso la pregunta era como, ¿cómo pudiéramos saber quienes están en este camino y tienen la curiosidad y no encuentran, digamos, a un conocido o un local que tenga años en el trabajo medicinal de las plantas y de repente es, déjame, voy a Amazon y voy a pedirme una buena dosis de también de hongos y Ujú. psilocibina para tener mis Ujú. experiencias, ¿no? Esa era la pregunta bajo cerebro. Quiero preguntarte, hermanito, ¿cómo es el proceso de la elaboración del rapé? ¿Cómo se hace el rapé? Bueno, yo estaba en varias ceremonias y el proceso es bien bonito porque viene desde las plantas, ellos cultivan su tabaco, es un proceso que es de todos los días, los payés pasan por ahí rezando las plantas, o sea, lo que les digo de esto que va en la sangre, no es un proceso solamente de coger unos ingredientes y prepararlo, sino de un rezo constante, es un rezo que va en todo el proceso de cultivo, después en la recolección, en el secado, ¿sí? En la fermentación, porque las hojas de tabaco se dejan fermentar un poquito, después se tuestan, eh, se cogen estas hojas de tabaco ya tostadas y se envuelven como en una tela grande y lo que hacen es pegarle con un palo por horas, ¿sí? Esto hace que se vaya pulverizando, se le da, se le da y se le da, y ahí se consigue esta base de tabaco. Esto se pasa por unos tamices, como por unos coladores donde quedan estas fibritas de las hojas para que quede solo el polvo. Y esa es la base de todo rapé, esa es la forma de hacerla como la parte de tabaco. Ahora la parte de las otras plantas depende de lo que venga. Normalmente se utilizan cortezas de árboles. ¿Y por qué cortezas? Porque la madera no tiene los alcaloides que se buscan en la otra planta. Entonces, normalmente son las cortezas de los árboles o las cortezas de la raíz de ciertos árboles o algunas hojas, pero la madera poco tiene los alcaloides. Entonces, esto también diferencia un rapé hecho industrialmente, como tú dices, ahorita se consigue en Amazon, pero todos estos rapés son hechos industrialmente donde lo que se quema es madera, no se quema corteza. Entonces, no vamos a encontrar, es difícil que en estos lugares que dices donde se masifican las cosas consigamos lo que estamos buscando, que es algo es para nuestro espíritu. Tal vez consigamos algo que sea muy fuerte físicamente, pero espiritualmente no hay trabajo. Y es porque la forma de elaborarlo industrialmente es con madera. Pero tú me estás preguntando por cómo lo hacen realmente las comunidades. Entonces, ponle, se coge la corteza del árbol y esta corteza, ellos saben a qué ciertas temperaturas hay que hacerlo, entonces se hace la fogata y dependiendo de la planta que van a tostar, la ponen a quemar. Hay una persona como un guardián del fuego que mantiene la temperatura toda la noche, es un rezo de toda la noche, donde no se deja bajar la temperatura, él está ponga y ponga madera, ¿sí? Para sostener el fuego, para avivar el fuego, y tienen su otro lugar donde están quemando las cenizas,
y ya en la madrugada, ya después de todo este proceso, no solamente de que se tostó, sino que se mantuvo a cierta temperatura todo el tiempo, se logra coger las cenizas que se mezclan con el tabaco. Entonces es un proceso donde para cada rapé es diferente porque hay rapés de corteza, hay rapés de hojas, hay rapés de frutos, ¿sí? De semillas. Entonces, dependiendo de esto, sí hay un proceso de tostado porque lo que se añaden son cenizas, ¿sí? Por eso el rapé tiene esta tonalidad gris. Son cenizas de otras plantas, pero esa es la forma de elaboración. Pero como lo más importante de todo este proceso de elaboración es la intención que le pone el mayor, la forma en que lo prepara. No existe una receta exacta también, entonces el mismo mayor te puede elaborar el mismo rapé paricá, te lo elabora ahorita y te lo elabora en un mes y le quedó totalmente diferente porque ellos no siguen ninguna receta exacta, es según su propio sentido. Entonces, una vez que ya se hace la elaboración, se hace la trituración hasta llegar a la pulverización del rapé, ¿cuál sería el siguiente proceso? Sobre todo la gente que está escuchando y es nuevo esto, ¿cuál es el siguiente proceso? Ya tenemos el rapé, la intención está puesta. Hace rato mencionaste que hay en promedio 200 o más tipos diferentes de rapé. El siguiente proceso, pues, ¿cómo se inhala o cómo se sopla? Digo, para la gente que está escuchando, ¿qué es lo que sigue? Claro, cuando vas a una ceremonia de rapé o llega el rapé a tus manos, es bien importante que sepamos que igualmente, así como en la elaboración hubo una intención en siempre que usemos o que trabajemos una medicina ancestral, es convertir el trabajo con esta medicina en un ritual. Sea un ritual de 5 minutos, un ritual de 30 minutos, esto lo que hace es decirle a nuestra mente occidental que no estamos trabajando con un polvito ni con nada, sino que es un espíritu poderoso. Eso es muy importante para nuestra mente entender eso y eso es muy importante para que no lo cojamos como algo recreativo y eso es muy importante para que le demos el sentido que es, el sentido de sanación. Entonces, bueno, creamos nuestro espacio-tiempo ritual. Con espacio-tiempo, lo que digo es preparar el lugar, si quiero traer tal vez un incienso, un vasito con agua, con tiempo me refiero a silenciar el celular para que nos estén molestando, quiero poner musiquita, todo el set and setting que seguramente te han hablado con otras medicinas, ¿sí? El set and setting es muy importante para todo. Creamos nuestro set and setting, nos preparamos para proyectarnos la medicina, nos ponemos en la mano. Yo lo que recomiendo es que este proceso no sea para nada estático. Estático me refiero a que, yo siempre me pongo del tamaño de un frijol. No, hoy me pongo el tamaño de un frijol, mañana de una lenteja y pasado mañana el tamaño de un haba, ¿sí? Es como que sea fluido, siempre fluido. De ahí ya lo que se hace es aplastar un poquito, porque a veces la medicina tiene grumitos y la nariz es muy delicada, entonces lo mejor es disolver todos los grumitos. Cargamos el aplicador, los aplicadores, los autoaplicadores los llamamos curipes, eh, lo cargamos, tomamos aire, sostenemos, lo ponemos y soplamos. El tipo de soplo influye mucho en nuestra experiencia física. El tipo de soplo, si nos soplamos suave, si nos soplamos fuerte, si nos soplamos largo, si nos soplamos corto. Lo que es tipo de soplo y cantidad de medicina influye mucho en lo que sintamos físicamente, ¿sí? En la experiencia que tengamos. El rapé nos puede tumbar, depende de lo que nos pongamos y depende de lo que tengamos que trabajar. Aquí recalcar que el rapé no se inhala. Sí, el rapé nosotros no queremos que vaya a ninguna parte. Esto también para los nuevos no debe ir a los pulmones. El rapé se debe quedar en las fosas nasales. Él entra a través de la mucosa nasal al torrente sanguíneo. Y para nosotros proteger nuestro cuerpo, proteger nuestros pulmones, lo que debemos hacer es proyectarlo, que no lo soplen o soplarlo, porque cuando estamos conteniendo la respiración o exhalando, las valvulitas que están por acá atrás están cerradas y no permiten el acceso a los pulmones. Sí, es bien importante. Entonces, cuando estamos así y nos lo soplan, pues él queda ahí y ahí se debe quedar y después cuando nos sonamos sale. Él no debe ir a ninguna parte. Pregunta técnica, mi hermano, mientras escucho decir esto. ¿Hay alguna diferencia fisiológicamente hablando o energéticamente hablando cuando la persona ya está en su momento de recibir esta medicina? Si la persona inhala y sopla el tabaco, ¿hay una diferencia entre inhalar, aguantar, retener y soplar el tabaco? Exhalo.
y para adentro del tabaco. Es el mismo proceso, no importa si estás aguantando la inhalación o si ya exhalaste. Es lo mismo, mientras estés sosteniendo, es lo mismo, estás sosteniendo, las válvulas están cerradas, estás sosteniendo, ¿sí? Ahora, porque la mayoría de los que facilitamos lo que hacemos es que sostengas habiendo inhalado, porque es que hay personas que aguantan muy poquito y se les olvida que les está soplando rapé y están sin nada de aire y coges tú, les estás soplando y hacen, entonces se les va todo para los pulmones porque tienen necesidad de aire. Entonces es mejor sostener con los pulmones llenos, pero es indiferente si tienes los pulmones llenos o vacíos mientras sostengas. Otra experiencia clásica, sobre todo los que no lo han hecho y tienen el llamado o sienten el llamado para hacerlo, es que se suele experimentar muchísimo calor en el área de la cabeza. Quiero preguntarte qué pasa en el cerebro o qué es lo que está pasando en el cuerpo para la gente que no sepa por qué de repente se siente tanto calor o como ardor en el área de la cabeza. ¿Qué Sí, hace el tabaco ahí? no, la verdad es que para las primeras experiencias son bastante fastidiosas en este sentido. Entendamos que normalmente accedemos a esta medicina ya un poquito avanzados en años, ponle que tenemos así sea 15, 20 años. Son miles de gripas que hemos tenido, miles de cosas donde lo que hace aquí, todo esto que son los senos paranasales, se va congestionando de moco que se congela, sí, no sé cómo llamarlo, se fosiliza, entonces hay menos espacio para inhalar, sí, o sea, como menos espacio está ocupado aquí. Y las primeras veces que nos proyectamos, pues es una sustancia extraña que lo que estás entrando es a disolver todo esto. Entonces, este calor que sentimos es todo esto que está, lo que está haciendo es disolver aquí lo que tenemos aquí. Este ardor deja de, cuando ya tenemos todo esto despejado, ya no lo sentimos, pero al principio sí, claro, todo esto está congestionado y es lo que entra es, de alguna manera, que si me pongo a inventar, pues no sería, no sabría decirte químicamente qué es, pero el tabaco lo que hace es disolver esto. Por eso la recomendación siempre es, por lo menos el primer mes que empieces a usar el rapé, no tragues, porque todo esto que se disuelve baja la garganta y todo esto es suciedad y te puede dar daño de estómago o estreñimiento, esto porque es toda esta suciedad que te la tragas. Entonces, por lo menos el primer mes, todo lo que te salga, escúpelo. Pero ese calor que disuelve aquí todo esto y esto que tú dices que se siente. Pregunta que me han hecho y te la paso a ti. Eh, ¿Hay algún riesgo de que cuando soplen el tabaco en mí se vaya algo de ese tabaco a mi cerebro y no se pueda disolver o se pueda esparcir y empiece a afectar a mi cerebro o sistema nervioso central? No, no, y esto no, lo que pasa es que el cuerpo está muy bien hecho, o sea, no hay conexión aquí con el cerebro. Nosotros sentimos en el cerebro, pero si hubiera como peligro de que algo entrara al cerebro cuando respiramos, pues estaríamos exponiendo el cerebro al smog o a las partículas de polvo. No, el canal, aunque sintamos que sube, él va para atrás, como por acá, va para atrás, ¿sí? Entonces no es que suba al cerebro. Sí hay riesgo, que ahí vienen las recomendaciones, tal vez con el oído, ¿sí? Porque es una presión de aire que entra y en los oídos están conectados, los ojos están conectados, entonces sí es importante que el tepi con el que nos soplan o el curipe con el que nos vamos a soplar tenga espacio para que salga, o sea, que no sea del tamaño de toda la fosa nasal, sino que tenga espacio para que salga la presión de aire. Con eso cuidamos nuestros oídos. Esa es una recomendación que les puedo dar, que salga. Hay personas que dicen es que si sale, se desperdicia. Te pusiste silencio, hermano. Hay, Sí, allá. realmente lo que debemos proteger es nuestros oídos, ¿sí? Entonces, que quede un espaciecito. Eso es la recomendación que les puedo hacer y que no hay pero ningún riesgo de que nos llegue al cerebro, como les digo, ni siquiera a los pulmones, siempre y cuando no lo estemos inhalando, sino siempre sosteniendo o exhalando. Entonces, él no va a ninguna parte.
En este comentario que estabas haciendo decías, bueno, no hay una conexión directamente entre las fosas nasales al cerebro, pero cómo el cuerpo, nuestro cuerpo empieza a disolver o a eliminar todo el tabaco que ha entrado. Es decir, cómo el cuerpo va eliminando y parecería obvia la pregunta, pero ¿por dónde lo elimina? ¿Por las mismas fosas nasales o cuando escupe? No, o sea, es que tú, cuando hacemos rapé, sentimos como el cuerpo en este rechazo, como esta sustancia extraña, empieza a, a producir mucho moco, ¿sí? Entonces, cuando hacemos rapé es mucha la producción como de flema o de moco que nos baja la garganta. Sentimos aquí, al principio es muy fastidioso lo que podemos sentir en la garganta, es como que nos pica y mucho moco. Este moco es todo esto que se va disolviendo, que te digo de aquí. Entonces, al principio, ponle el primer mes de uso cotidiano, todo lo que baja. Yo tengo muchas personas que me dicen el rapé me dio gripa. Y yo lo que les explico es que seguramente tenías una gripa aquí congelada por aquí, una gripa vieja, un virus aquí petrificado y en esa disolución y tú te lo tragaste, pues ahí es que te dio gripa. Por eso la recomendación es escupir, escupir, escupir. ¿Hay algún efecto medicinal del rapé en los ojos porque también llegan a lagrimear demasiado los ojos? Mm. No, no, como efecto medicinal físico, no. L- Energético, sí, sabes, sobre todo en mi casa, cuando hacemos rapé, es como todos los sentidos se agudizan, entonces tú ves los verdes más verdes, ves más pajaritos, pajaritos que estaban ahí, no los veías, es como que te quita una cantidad de velos del afán cotidiano que ya no están en la calma mental, ya no están, entonces escuchas más los sonidos. Pero a nivel físico lo que puedes, o sea, no te va a producir nada. Hace rato comentabas, obviamente al rapearlo, bueno, son estas experiencias, sensaciones, ¿tiene que ver o hay mucha diferencia o algunas diferencias entre los diferentes tipos de rapé o todos los rapés se sienten igual? Hay unos rapés que la planta con la que están hechos puede ser más grasosita. Por ejemplo, hay rapés que hacen de ayahuasca y la chacruna es una planta que es grasosita, entonces hace que el rapé sea como que tú sientes que siempre está mojadito. Esto hace que sea más pesado al entrar a la nariz, ¿sí? Entonces, sí hay rapés que se sienten físicamente más densos o más pesados que otros, eh, pero en general la sensación es la misma, ¿sí? Sí, esa es la pregunta. Sí, sí, la pregunta, oye, para la gente igual que esté escuchando, ¿esto causa algunas visiones, alucinaciones o no? No, no. Hay rapés visionarios, sí, o medicinas que se usan a forma de rapé, pero si hablamos como así como desde la pureza de la palabra que rapé es una medicina de tabaco, no nos producen visión. Eh, Como te digo, tal vez encontremos un par de rapés que esa sea su intención, pero a modo general no. ¿Sí? El tabaco, como les decía, es una planta, para que sea visionario, la cantidad que tienes que hacer es mucha, ¿sí? Ponle de 1 gramo para arriba. Y si tú haces esa cantidad con tabaco, lo que vas a tener es una purga de horas, ¿sí? Porque el tabaco es muy fuerte físicamente, entonces no se equipara como la tolerancia física, la cantidad que tienes que hacerte. Entonces, sí, el yopo, pero no llevan tabaco, entonces no podríamos llamarlos rapé, ¿sí? ¿Sí me explico? Como si no llevan tabaco, no son rapé. Así es, para las personas, como lo mencionas, está el curipé, que es la herramienta que se utiliza para soplar el rapé en las fosas nasales. Quiero preguntarte, ¿cómo saber, sobre todo cuando ya lo estás haciendo por tu propia cuenta, cómo saber cuánto es lo que se tiene que poner? Porque de repente uno puede decir, no, es mucho, no, es muy poco. ¿Cómo distingues, o una persona, cómo puede distinguir que ya es lo suficiente o es lo correcto o le falta? Mm. Bueno, ahí también la sugerencia que siempre doy es como, no estoy trabajando con un polvito, como dije ahorita, estoy trabajando con un espíritu que voy a conocer, me llamó y me voy a conocer con él, me lo van a presentar o me voy a presentar con él. Entonces, como toda relación,
siempre se empieza de a poquito, mucho gusto, ¿cómo estás? Tal vez una llamada de 5 minutos, después ya de un mes ya está uno hablando una hora con esta persona, ¿sí? Pero es como una relación que estoy entablando. Y como toda relación, siempre ir de menos a más. Así conozco mi cuerpo, conozco mi reacción en el trabajo con este espíritu, entonces es mejor no sentir nada en una primera experiencia a sentir mucho. Lo que recomiendo es ponernos lo más poquito, apenas lo suficiente para que me dé un poquito para cada fosa nasal. O sea, lo más mínimo, ponle el tamaño de un frijolito blanco, bien poquitico. Y esta cantidad irla aumentando como muy metódicamente. Ayer me puse el tamaño de un frijolito, hoy me voy a poner un poquito más. Y el trabajo con el rapé, esta relación se da muy rápidamente. Es una medicina muy amorosa y nos desbloquea la glándula pineal muy rápido. Entonces la intuición empieza a trabajar 3, 4 veces con el rapé y la intuición ya está hablándonos totalmente claro. Después de estas 3 o 4 veces ya trabaja intuitivamente. No te quedes estático, no digas esta es la cantidad para mí, sino permite que tu intuición, que tu conexión con la medicina no es la conexión ni tuya, ni de Víctor, ni del Taita, ni de por aquí, no, es tu propia conexión. Eso es lo más bonito. Establece tu conexión con la medicina y trabaja con esa conexión. Ponte ya cuando ya hayas hecho 4 o 5 veces, hoy mucho, mañana más poquito, o sea, lo que tu intuición te diga, pero permite que ese trabajo lo guíe tu relación con el espíritu. Mi hermano, dos preguntas en este sentido. Número uno, para las personas que nunca lo han hecho y demás, ¿aconsejas totalmente primero que lo hagan con la guía de alguien que tenga un camino o bien pudieran ellos de una otra forma conseguir su propio tabaco, consiguen su curipé y pudieran hacerlo solo? Entonces la pregunta número uno es si aconsejas que vayan con uno y número dos, ¿cada cuándo se hace el rapé? ¿Se hace todos los días? ¿Cuántas veces al día? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada cuándo? Mm, sí, yo creo que mis respuestas tal vez son un poco abstractas, pero bueno, las voy a seguir dando. Eh, cuando acudimos al rapeo o algo o nos llega el rapé es porque él nos está llamando. El primer paso es aceptar que es como un honor haber sido elegidos por el espíritu del tabaco para trabajar con nosotros. Desde ahí ya hay mucho respeto, hay una inclinación, sí, honrando a la planta por haberme elegido. Ya de ahí es indiferente si ese llamado fue a través de alguien que alguien te ofreció, tal vez de una ceremonia, o tal vez llegó la medicina a ti o lo que sea. En las formas que tienen los espíritus de elegirnos, son ellos los que saben. Te llegó el rape a tu casa, puedes hacerlo solo, ¿sí? Sin ningún problema. Lo importante es que te digo, te des una bonita primera experiencia, empieces de menos a más y esto lo vas aumentando. Y después de 3 o 4 veces que ya tienes una relación con la planta o con este espíritu, en esta relación viene la respuesta a tu otra pregunta, la frecuencia. Es Él el que nos llamó. Él nos va a llamar cada vez que nuestra mente esté cansada o distraída. Esa es la forma en que el rapé nos trabaja. Porque cuando la mente está ahí lista y aguda para que no podamos ir a las partes de nuestra alma que debemos trabajar, el rapé no nos va a llamar. Pero si estamos enojados, si estamos tristes, la mente está distraída con el enojo, con la tristeza, es un momento en que vamos a sentir el llamado del rapé, porque en ese momento la mente está por allá en sus problemas y el rapé de verdad puede llevarnos a alumbrar esos lugares de nuestra alma que no hemos querido ver y que es realmente el trabajo que queremos hacer. Es seguir el llamado. Entonces, si hoy tuve la oportunidad de tener mi mente distraída 3 veces, nos va a llamar 3 veces. Mañana capaz que la mente nunca está distraída, entonces no nos llama. El trabajo es seguir ese llamado. ¿Sí? No hay una recomendación, no es un medicamento donde haya una posología de 3 veces al día, cada 8 horas, no. Es un llamado y ese llamado va a suceder cada vez que la mente esté cansada, distraída. He conocido personas, hermano, y esto obviamente puede ser una línea delgada entre todo esto, que hacen rapé 3, 4, hasta 5 veces al día, todos los días, y ellos obviamente bajo este contexto también dicen, ¿no? Siento el llamado, pero ¿cómo pudiera diferenciar a una persona que esté en ese sentido
que esté haciendo, digamos, ese ritmo, esa intensidad, que sí es el llamado y no de repente ya es la experiencia, la sensación o la adicción. Mm, Como dices, es una muy delgada línea, ¿sí? Es una muy delgada línea que es bastante difícil para los que están o estamos en eso diferenciar. Para mí es como la constante observación, que no se vuelva una dependencia, sobre todo que no se vuelva, ¿sabes?, una rutina. Cuando tú haces 3, 4, 5 veces al día, todos los días iguales, porque ya tienes una rutina como me levanto y hago, ¿sí? Si no he hecho rapé, ni siquiera me baño, después de almuerzo o algo así, hago, hay como unas horas específicas y esto es una clara señal de que no estás siguiendo un llamado. Es imposible que el llamado sea todos los días a la misma hora, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Porque la mente no es que diga, son las 4 de la tarde, voy a estar distraída enojándome, ¿sí? No, eso no sucede. Este llamado, el trabajo es muy fluido, es inconstante, puede que a ti no te haya llamado en todo el día y resulta que te levantaste a las 4 de la mañana con insomnio, sin poder dormir, y ahí sí hubo un llamado, como que la medicina te dice, ¿sí? Esto es muy fluido, hoy hiciste 5 veces y mañana no hiciste, o hiciste 3 veces o una vez, mientras sea fluido, ahí eso es un claro síntoma de que lo estás haciendo siguiendo un llamado. Si lo conviertes en algo estático, rutinario, duda y ponte a prueba, ¿sí? Ponte a prueba, déjalo una semana. Si al segundo día estás con mal genio, tal vez haya una dependencia física y entonces ahí sí la recomendación sería déjalo tal vez un mes o déjalo tal vez 2 meses, ¿sí? Que tu cuerpo se desacostumbre. Somos humanos y pecamos o llegó a nosotros tal vez un rapé con mucho contenido de tabaco, nosotros sin saberlo y se creó una dependencia física. Entonces, siempre estarnos probando es bien importante. ¿Hay alguna diferencia en la forma de aplicación? Por ejemplo, hay personas que aplican el rapé suave, o sea, larguito, suave, y hay otros que es de golpe el soplido. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la sensación, a la experiencia, o da igual? No, la diferencia es del cielo a la tierra. Sí, la cantidad que te pongas y el tipo de soplo hacen una experiencia u otra. Normalmente los mayores, porque para ellos todo es prueba, los taitas, no sé cómo los llamen, bueno, la forma que tengan de llamar a los chamanes mayores, taitas, payés, su cosmovisión es de prueba, entre ellos están probando, por eso no toda la comunidad es taita, ¿sí? Es el que más, el que pruebe que aguanta, y ellos quieren probar a las personas así, entonces si te hacen rapé te van a soplar a sacar del cerebro, o sea, te van a soplar con el alma y te van a soplar cantidades industriales, pues, de rapé porque para ellos es probar que, como que si vas a una ceremonia de ayahuasca, pues yo quiero ver que si te quieres sanar y no vienes aquí solamente porque te dijeron que era bonito, entonces te prueban, es probándote, porque es su forma. Y los que hemos recibido con ellos, creemos que esa es la forma. Y yo la verdad, yo recomiendo siempre al que facilite medicina es tratemos de hacer la experiencia lo más amorosa para las personas. Si recibimos de esa manera, pues es la manera que ellos tienen, pero ellos tienen su razón y nosotros no somos ni indígenas, ni chamanes, o sea, ni mayores, ni vamos a lograr ser mayor porque ellos desde los 2 años los han elegido. Entonces, bajémonos de esa película y tratemos de hacer la experiencia lo más amorosa para las personas, porque realmente eso puede hacer que una persona vuelva a trabajar la medicina o diga nunca más en la vida vuelvo a hacer esto. ¿Existen desde tu conocimiento en riesgos para la salud asociados con el uso del rapé? No, no tengo conocimiento, no tiene interacción con ningún medicamento, siempre y cuando lo usemos, así como decimos, no de hacer rape por hacerlo, lo hagamos fluidamente, siguiendo un llamado, no caigamos ahí. No,
O sea, no conozco nada, nada, nada. No hay ninguna enfermedad que yo te diga no hagas rapé. Lo único es, por ejemplo, si sufres de presión arterial bajita, haz poquito rapé. Haz poquito para que veas cómo tu cuerpo reacciona, porque una de las cosas que sí puede hacer el tabaco es bajarte la presión. Pero de resto, nada, 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 nada. No hay ninguna contraindicación. No, no, no. Hay personas que dicen que sí, hay personas, esto lo dicen más desde una, como desde una occidentalización. Yo lo que te puedo decir es desde el trabajo de muchos años de haberlo recomendado a personas con diferentes enfermedades, pero sobre todo de mis conversaciones con los mayores, que para mí lo que ellos me dicen es, ¿sí? Uno de los mayores que trabaja con nosotros ya cumplió 102 años y debe llevar 80 años haciendo rapé, ¿sí? Y jamás vamos a hacer las cantidades industriales que hace él. O sea, entonces es como, sí, yo creo en lo que ellos me dicen y el trabajo que hemos hecho con Ancestrina pues también nos permite hablar con algún cierto conocimiento de causa en el que te digo que no hemos tenido ningún problema con nada. Hermano, cómo se relaciona la energía del rapé con la energía de nuestros centros energéticos o los chakras? ¿Qué función pudiera desempeñar o impactar? Mm, Eso es bonito porque ha sido como una unión de cosmovisiones, porque para nuestros indígenas no existe algo como los chakras, eso es más la cosmovisión hindú. Dentro de la cosmovisión indígena amazónica sí hay unos centros energéticos y ellos como que han ido adoptando como que primer chakra, segundo chakra, ya saben un poquito y eso nos ha permitido, por ejemplo, a nosotros decir que esto influye para ello. Pero lo que hace el rapé es que trabaja directamente sobre nuestro campo energético, ¿sí? Y dependiendo, nosotros lo que hacemos somos como antenitas, cogemos energía de la madre tierra por nuestros pies, sube y la llevamos hacia la cabeza, hacia la corona, y somos antenitas que envía energía de la madre tierra hacia el cielo, y tomamos energía del cielo y la mandamos para la madre tierra. Y para eso tenemos como motobombas, que son los chakras que chupan energía y la mandan al que sigue y la mandan al que sigue. Y cada chakra tiene como su función energética y dependiendo de nosotros, pues se puede bloquear y dejamos de funcionar como antenitas y la energía se empieza a bloquear. Entonces hay rapés que trabajan cierta cosa. Entonces, que primer chakra, tema de enraizamiento, que chakra corazón, ¿sí? Están intencionados para esas cosas y las plantas trabajan esas cosas. Entonces, pues que sepamos que esa es la forma. La idea es hacer el rapé más adecuado para nosotros. Yo puedo no saber que tengo un bloqueo en el primer chakra porque no tengo ni idea de chakras, pero sí puedo saber que últimamente ando más irascible, no me aguanto nada, ¿sí? Y eso es ya sea, no sé, expresarlo o buscarlo, decir qué chakra puedo tener bloqueados y tal cosa, entonces ya sé que es el primer chakra, ¿sí? O ando con depresión o esta cosa, o no sé, físicamente ando con un estreñimiento del berraco y yo no soy así, entonces ya sabemos que es un tema en el tercer chakra. Es bien importante hacernos estas preguntas antes de iniciar el trabajo con el rapé, porque así trabajaremos el rapé más adecuado para nosotros. Hermano, en algunas entrevistas que he tenido también, los instructores comparten que esa práctica como tal puede ser complementaria para otras terapias que están dentro del rubro. Quiero preguntarte lo mismo, ¿tú consideras que el rapé se puede combinar con otras prácticas espirituales o terapias complementarias? Mm, Con muchas, ¿sabes? Yo tengo muchas profesoras y profesores de yoga, por ejemplo, que trabajan el rapé y les encanta hacer, ya sea hacer su ceremonia de rapé después de su sesión de yoga o antes de su sesión de yoga. Eh, Tengo muchas personas que abren registros akáshicos o que canalizan o esto, que trabajan ciertos rapés que conectan mucho. Sobre todo si, por ejemplo, si la meditación o el mindfulness o algo hace parte de nuestra vida, pero o queremos que haga parte, pero no, se nos dificulta mucho que la mente entre en silencio, pues el rapé te va a ayudar de una manera increíble. Y de ahí para allá, como te dije, en mi camino personal, o sea, por ejemplo, yo no es que el rapé me haga, no sé, mejor constelador o algo así,
pero tal vez sí me ayude a entender las dinámicas sistémicas, sí, mías. Entonces, para hacer estos procesos internos sí te puede ayudar mucho a guiarte, o estás en proceso terapéutico y a la par estás trabajando el rapecito. Seguro cada 8 días que vayas a tu sesión vas a llegar con más insight o con más entendimiento y más comprensiones que si lo haces, que si no lo haces, ¿sí? Entonces nos acompaña en cualquiera que sea nuestro complemento, o el rapete puede servir de complemento para cualquiera que sea tu herramienta. ¿Tú consideras que el rapé puede ayudar en la liberación, digamos, de traumas emocionales y o bloqueos energéticos? En la parte de bloqueos energéticos, sí, eso es lo que más se experimenta en el rapé. Ahorita les explicaba que son como motobombas, y cuando hay alguna motobomba bloqueada, es un chakra bloqueado, la energía no pasa de ahí, se empieza a acumular. Y cuando hacemos rapé, lo que hace es que desbloquea esto, es como un destapacaños, y toda la energía empieza a fluir, y ahí es que viene el vómito cuando toda la energía no alcanza a salir por corona y sale. También vemos la expulsión de muchos parásitos energéticos que los que no han hecho o han hecho y alguna vez han vomitado o vomitarán en ayahuasca o algo, que es mucha baba, ¿sí? Esto nosotros lo llamamos parásitos energéticos, es como un desbloqueo energético. Entonces, eso sí se ve mucho, el rapé te ayuda mucho en los desbloqueos energéticos. Ahora, en la liberación de traumas, ahí sí ya choca un poco conmigo en mi creencia personal, en la cual, como esta parábola que dice que enséñale a tus hijos a pescar y no les des el pescado. La madre tierra no nos quiere dar la respuesta, no nos acerquemos a las medicinas esperando una respuesta. El rapé te puede guiar en el camino para que encuentres la respuesta y tú mismo decidas si te liberas o no te liberas de ese trauma. Sí, el rapé, la ayahuasca, el bufo te van a guiar, pero no esperes que la medicina haga el trabajo por ti. Eres tú el que tienes que elegir si quieres o no, porque normalmente liberarnos de traumas significa meter el dedo en la herida para quitar la suciedad, y eso duele, ¿sí? Y no todo el mundo está dispuesto a llorar si hay que llorar, gritar si hay que gritar, perdonar si hay que perdonar, perdonarnos si hay que perdonarnos. Todo eso es un trabajo interno que tenemos que hacer nosotros. Esto es muy, muy, muy importante que lo menciones porque esa era la pregunta que te formulaba hace ratito, casi en el principio, en cuanto al por qué se le llama medicina, porque de repente está esta creencia que parece que está muy de moda, el término sanación, en donde mucha gente llega a las plantas porque voy a sanar, y esto es importante mencionarlo porque en efecto, o sea, no es que el uso del rapé te vaya a sanar un bloqueo emocional, no es que el uso de la ayahuasca te vaya a sanar lo que estás creando, sino es el darte cuenta de algo bajo la experiencia del rapé, que es un estado de contemplación, de meditación, de zona cero, que es la zona cero la que alcanza, por ejemplo, los músicos cuando están tocando y entran en un trance, dejan de ser ellos mismos tocando, sino están en otra experiencia. Es darte cuenta desde ese punto qué es lo que quieres cambiar, cómo lo vas a cambiar o si lo quieres cambiar. Porque en el contexto de la medicina como sanación, de repente se puede caer en esta falacia, ¿no? De decir, me siento mal de esto, voy a sanarme con unos 20 rapés, esos me van a sacar de ahí y la realidad no es ese el proceso según te estoy entendiendo y bueno, también Bueno, es mi forma de ver y de entender la medicina, no hay, porque suele suceder que hay lugares en los que vas y dices, este rapé es para sanarte emocionalmente tal, o este rapé es para sanar tu linaje femenino, tu linaje masculino, y realmente creo que no va por ahí, sino es la experiencia fisiológica, el estado de meditación, las ondas cerebrales que se generan, como esa liberación de transmisores, neurotransmisores, para entrar en ese estado de, ok, voy a hacer esto ahora de forma diferente. Ahí empieza el trabajo, digamos, medicinal después del rapé. ¿Qué piensas al respecto? no, tal cual, tal cual. O sea, los que estamos en el camino, por ejemplo, decimos que la medicina empieza cuando te vas de la ceremonia, ¿sí? Dentro de esta falsa creencia hay personas, normalmente las medicinas te dejan tareas. A mí me dicen, ¿cada cuánto puedo tomar ayahuasca? Cada vez que terminen las tareas, ¿sí? Y a veces las tareas nos podemos demorar 5 años haciéndolas. Como otras puede que me demore 8 días, pero no se trata de que
de hacer lo mismo esperando una respuesta diferente o esperando que la medicina haga por nosotros, porque los que somos padres sabemos que nosotros no queremos resolverles el problema a nuestros hijos, queremos estar ahí para ellos, que es lo que hace la Madre Tierra, está ahí para nosotros desde todas las formas, con el sol, con las plantas, con la comida, con el aire, el oxígeno, con las herramientas que nos da para la sanación, pero no va a ser el trabajo por nosotros, olvidémonos, o sea, olvidémonos, así tomemos ayahuasca 800.000 veces, fumemos bufo 8 millones de veces, hagamos rapé, no, no se trata de eso. El trabajo tenemos que hacerlo nosotros, porque si no, también entendamos que nuestra mente funciona así. El psicólogo no te va a dar las respuestas. Si el psicólogo te da las respuestas, tu cerebro las va a rechazar. El psicólogo lo que hace es guiarte para que tú encuentres tus respuestas, encuentres cuáles fueron tus traumas, encuentres qué es lo que tienes que hacer. Igual las plantas, o sea, el rapé, por eso yo elijo. Yo siento que no me quiero, tengo un tema de no merecimiento, entonces trabajo un jurema. No quiere decir que porque que te hagas 10 frascos de jurema, entonces ya te empezaste a querer. No, vas a entender, el rapé lo que va a hacer es mostrarte desde qué lugar viene ese no merecimiento. Tal vez escuchaste mucho de papá que no merecías o que no valías o estas cosas y ahí viene la reparación, ¿sí? Tal vez lo puedas hacer a través de otras herramientas porque papá ya no está y puedes hacer un acto psicomágico devolviéndole eso a tu padre, ¿sí? O lo que sea, o yendo a hablar con tu padre si está con vida, papá, tal cosa, porque sí, todos estos movimientos son movimientos que tenemos que hacer nosotros y la mayoría de veces que estemos trabajando algo que sea significativo para la vida, ese movimiento no va a ser fácil, ¿sí? No va a ser fácil, nos va a costar, tal vez aceptar que la embarramos, sí, salí de una relación y entonces yo le echo toda la culpa a mi anterior pareja y el trabajo con el rapé lo que me hace es entender que fue madre, tal vez yo también la embarré mucho, sí, y debo aceptar y disculparme yo mismo, pero está ahí el ego diciendo, no, es que la culpa fue de ella, y entonces es como este bajarle los humos al ego e inclinarlo y decir, no, tú también tuviste que ver. Todos estos son trabajos personales y ya depende de nuestra velocidad en hacerlos. A mí me dicen cuánto tiempo tengo que trabajar el rapé. Si tal vez yo tengo toda la disposición, entrega, humildad y lo que sea para hacer todos estos trabajos apenas me van llegando, pues el trabajo va a ser rapidito, pero normalmente lograr entender, lograr hacer que el ego incline la cabeza, lograr todos estos trabajos nos toma tiempo y sobre todo esfuerzo, sí, lágrimas. No es fácil. No es fácil y por eso considero, pienso y siento que los caminos, o si no es que el camino más difícil y complejo, es el camino del autoconocimiento, de la autoexploración, porque es darme cuenta de muchas cosas que no quería o no sabía y una vez que las descubro a través de un estado, por ejemplo, de meditación profunda del rapé, puedo empezar en esa X, como decías, que marcas en el mapa para ver ahora qué caminos voy a tomar. Mi hermano, quiero hacerte una pregunta que puede generar un poco de interés o mucho interés para muchas personas porque sabemos que hay plantas medicinales que son ilegales y que si estás en un país y te encuentras con esa sustancia, tendrías una sanción. Ujú. Quiero preguntarte si tú conoces o sabes acerca de si el rapé es ilegal y si es ilegal, cuáles serían las consecuencias si es que obviamente pues nos llegan a encontrar con el rapé, sobre todo porque pues obviamente todas estas medicinas no están, digamos, consideradas como medicina convencional por la ciencia para que pueda ser distribuida y sobre todo cuando se tocan los temas de sanación, si nosotros utilizamos el tema de sanación en las leyes o en la medicina convencional, eso es meterse en un problema legal absoluto porque estás prometiendo algo que no está avalado o comprobado. Por eso quiero preguntarte, ¿qué opinión me das al respecto de si es ilegal su uso? El rapé no es ilegal en ninguna parte. Yo a todas partes viajo con él. Lo que sí tiene el tabaco, sí, por contener tabaco, pues porque el rapé contiene tabaco, es que en algunos países los aranceles son muy altos, sí, ponle, pueden ser del 300 o del 500% de lo que digas o registres que vale el rapé.
pero de ahí allá que te metas en un problema legal o algo así, no hay ningún cero problema. Cero, no tiene ninguna sustancia que esté dentro de la lista uno, eh, no tiene nada. Yo viajo mucho, como te digo, y lo más que hacen es hacerle el análisis a todos los frasquitos y solo sale desconocido, desconocido, desconocido. O sea, no tiene ninguna sustancia prohibida en ninguno de los frasquitos. Entonces, no. De ahí para allá, eh, ya, por ejemplo, ya así a modo de consejo a las personas cuando viajan, si preguntan, pues yo siempre digo que son inciensos, no porque sea ilegal, sino porque te ahorras tal vez 2 horas de preguntas, ¿sí? O sea, de ahí para allá, como les digo, a mí me han hecho miles de análisis, me han tenido 4 o 5 horas haciéndome análisis, pues igual porque yo viajo con mucha cantidad y no hay ningún problema, o sea, no hay nada ilegal, pero si uno viaja con su frasquito y quiere evitarse un par de preguntas ahí que le molesten la vida, pues uno se inventar. Pero no es por Perfecto. mal, por fomentar algo que no esté, sino por... He ahí entonces la respuesta, gracias por esto. Y hace ratito se me olvidaba preguntarte esto para ir ya cerrando el episodio del día de hoy. ¿Tú recomiendas uso rapé también para niños, niñas? Mm. Eso, algo así como recomendarlo, yo no recomiendo ni siquiera el uso del rapé para adultos, o sea, es un llamado que te llega. Y en cuanto al uso en niños, depende totalmente de tu cosmovisión como padre, ¿sí? Si tú no tienes ningún tabú, hazlo con tus hijos. Para ellos el proceso energético es muy diferente, ellos no tienen tanto lío egoico, entonces, por ejemplo, nosotros con nuestros hijos más que todo lo trabajamos es por tema de alergia, ¿sí? Si están con alergia o agripados, es mucho bien el que les hace. De ahí ya tema energético, como les digo, tú no vas a trabajar el amor propio con un niño pues chiquito, tiene que ver con tu cosmovisión como padre y cómo te das cuenta. Si usas el rapé y eres de los que te encierras y no quieres que tu hijo te vea, tal vez tienes un tabú ahí y sería bonito que lo trabajaras antes de pensar en dárselo a tu hijo. Si para ti es como lo más normal que te vea, eh, entonces no hay ningún problema para ti, dáselo. Y como padre, así como para cerrar, también les comparto mi experiencia. El trabajar rapé delante de mis hijos y con mis hijos me ha dado como una apertura preciosa para hablar con ellos acerca de una cantidad de cosas súper bonitas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mi hija adolescente, llega y me pregunta, papi, ¿qué es esto? Tengo mis amigos están haciendo una cosa que se llama tu CV, yo le explico, y me dice, ¿eso qué es? Y yo le digo, es esto mezclado con esto, y eso es una medicina. Y yo, no, mi amor, eso no es una medicina, eso antes se usa para esto. Ay, no, yo le voy a decir a mis amigos que no, que eso para qué, ¿sí? O sea, te da una apertura para hablar de drogas y de una cantidad de cosas que para ellos es súper nutritiva, a darle una visión diferente a las cosas, como que entiendan el significado. Esto es una medicina, esto es un espíritu sagrado, esto es una droga, los logran diferenciar. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy bella. Muchísimas gracias. Es importante esto, el que sobre todo como padres también generemos estos vínculos, no nada más afectivos padre-hijo, pero también en esta apertura de comunicación para que seamos totalmente honestos con lo que estamos creando y obviamente ellos tarde o temprano se van a encontrar esta información, pero quizás esa información que se encuentren va a ser tergiversada, cambiada para otros efectos que nada tiene que ver con el aspecto medicinal curativo desde el contexto, como estamos diciendo ahorita y lo que hemos hablado, medicinal, del darme cuenta de, no de que voy a meterme esto para sanarme esto, quitarnos esa idea. Así es que mi hermano, vamos cerrando ya el episodio. Si la gente quiere conocer más de tu trabajo, no sé si haces conferencias, charlas, si abasteces de rapé, ¿en dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. Sí, pues mira, nosotros tratamos de hacer como más allá de conferencias y esto, un servicio de poner todo el conocimiento a disposición de todos, todas las preguntas que me van haciendo, me encuentran en YouTube como @ancestrina y podemos enviar rape a todo el mundo, si no tenemos restricción, enviamos a todo el mundo y nos encuentran en www.ancestrina.com. Esa es nuestra página, ahí tiene un acceso directo a mi WhatsApp directo, donde yo siempre estoy dispuesto a responder todas las preguntas que tengan.
cuentan conmigo para lo que quieran, entonces muchas gracias. Así va a ser, muchas gracias. Y mi hermano, hay una pregunta que le hago a todos los invitados de Ineludible Podcast y ahora me toca hacértela a ti, y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Como que son tantas que elegir una. Yo creo que tomarnos, tal vez lograr hacer la pausa y, y vivir, ¿sabes? Es la lección más importante porque es que la sociedad está hecha para que nos perdamos la vida, creyendo que estamos trabajando para vivir o haciendo esto para vivir y nos perdemos la vida. Y para mí la lección más importante es como para, detente y disfruta de la vida. Disfruta, logra disfrutar de la vida. Esto me lleva a disfrutar de mis hijos, a disfrutar de lo que hago. Entonces, sí, tómate el tiempo de parar, para y date cuenta de que si estás realmente viviendo o te estás perdiendo la vida, porque se nos van los años y no nos dimos cuenta. Eso es Maravilloso. importante. Sí. Gracias por eso, mi hermano. ¿Algo más con lo que desees cerrar este episodio? Nada, me encanta tu trabajo, muchas gracias, ¿sabes? Me encantó tu forma de preguntarme, me sentí muy cómodo, muchas gracias. Tengo muchas ganas de ver los otros episodios y bueno, infinita gratitud por tu invitación. Gracias a ti, mi hermano, gracias a ti porque pues esto, como lo he dicho en muchas otras entrevistas, aunque se grabó en este momento presente, esto va a quedar en la Biblioteca Universal por generaciones y en algún momento alguien llegará acá, aunque estos cuerpos físicos ya han dejado estos planos terrenales, pero esta información quedará para otras generaciones, por lo cual se me hace hermoso que esta bendita tecnología nos permita hacer esto. Así es que muchas gracias a ti, querido hermano Víctor, por haber aceptado esta entrevista y por supuesto también gracias a ti que estuviste viendo, leyendo o escuchando este episodio y nos veremos, leeremos, escucharemos en el siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.